Ok, entonces acá también regresamos al mismo punto, ¿no? Acá estamos hablando en el artículo 103 de los derechos patrimoniales de lo que son los programas de computación. De los programas de computación, ¿no? Acá, ¿qué nos quiere decir? Bueno, acá tenemos que el empleado y el empleador y el empleado pueden firmar un contrato individual de trabajo. En este contrato individual de trabajo van a poder pactar qué es lo que va a pasar con la obra, ¿no? A quién le va a corresponder la obra que salga de esta relación laboral, ¿no? Y acá entonces tenemos que en este contrato se pueden establecer las condiciones. Acá el patrón es libre de pactar en el contrato a quién le van a corresponder los derechos patrimoniales que resulten de esta explotación comercial de la obra. Si en el contrato se especifica que es una obra por encargo o comisión de derechos patrimoniales, acá entonces vamos a tener que van a pertenecer al patrón. Y adicionalmente vamos a tener que él va a poder tener el derecho de divulgación de la obra divulgación de la obra, también de integridad y compilación de la obra. Si en el contrato no se establece, si en el contrato no, si en el contrato no se establece esta situación, entonces vamos a tener que los derechos patrimoniales van a corresponder por partes iguales tanto al patrón como al trabajador. Entonces, esto es lo que me dio pasar, como lo decía, el software, son de que varios empleados participan en un mismo proyecto, a lo mejor en un mismo programa, pero igual, yo creo que ellos tienen ya todo arreglado, obviamente, porque... Para beneficio del patrón, ¿no? Exactamente, porque vieron más son sus empleados. Ajá. ¿No? Sí, es en el 103 quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, pues van a salir, sí, porque acá se supone que ellos lo están encargando, te están pagando para que tú lo elabores, ¿no? Dice, salvo pacto en contrario, los derechos patrimoniales sobre un programa de computación y su documentación, cuando hayan sido creados por uno o varios empleados en el ejercicio de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empleador, corresponden a este, con excepción de lo previsto en el artículo 33 de la presente ley. El plazo de la cesión de derechos. Sí, acá lo que van a hacer es pues protegerse el patrón, ¿no? Como hay derecho de autor, dice, hay fines protegidos, mientras que el derecho de autor ampara obras literarias, artísticas y científicas. La propiedad industrial protege otros intangibles, inversiones, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y otros signos distintivos, topografías, información no divulgada y secretos comerciales e industriales. Entonces a eso, ¿no? Lo que nos referíamos con intangibles, aquellos que no podían tocar. Sí, aquello que no se puede tocar. Ok. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Bueno, ya estamos, ¿no? Acá tenemos entonces, acá nosotros lo contratamos a este trabajador para que realizara este programa, ¿no? Ya está contratado, ese va a corresponderle, ¿no? Ahí le corresponde. Vamos a ver qué es lo que pasa qué es lo que va a pasar en obras realizadas bajo encargo. Acá nos vamos a lo que nos dice el artículo 85. 85. ¿Lo leo? Ajá. Artículo 85. Salvo pacto en contrario, se considerará que el autor se haya enajenado su obra pictórica, escultórica y de artes plásticas en general. No ha concedido el adquiriente el derecho de reproducirla, pero sí el de exhibirla y el de plasmarla en catálogos. En todo caso, el autor podrá oponerse al ejercicio de estos derechos cuando la exhibición se realiza en condiciones que perjudiquen su honor o reputación profesional.
Ok, gracias. Acá nos está hablando de lo que son obras de escultura, ¿no? Fotográficas, Fotográficas, plásticas y plásticas y gráficas. esculturas. Como ya la vendiste, entonces el otro la adquiriente tiene el derecho de reproducir. El adquiriente no tiene el derecho de reproducirla. No, porque eso es un derecho que le pertenece a él, ¿no? Sí, Es el simplemente, derecho moral que le pertenece, ¿no? Pero sí de exhibirla y plasmarla en catálogos, pero ¿no? no de reutilizarla o eh, Ajá. Siempre y cuando no, ajá, no vaya a dañar el honor o reputación profesional del creador, ¿no? Del autor. sí, ¿Cuál quedamos que era? 85, ¿verdad? ¿Qué sí, me regresa acá? Acá está en el 86. 86. 86. Ajá. Los fotógrafos profesionales solo pueden exhibir las fotografías realizadas bajo encargos como muestras de su trabajo, previa autorización. Lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o de comunicación sin fines de lucro. Entonces, como lo hacen todas las... Yo he visto que varias instituciones, cuando Ujú. no tienen la autorización de los padres, les ponen su cara, pues como mancha. Ajá, ¿cómo se dice? Difuminada, ¿no? Sí, difuminada. Ajá. Solo pueden exhibir las fotografías bajo su encargo como muestras de trabajo. Lo anterior es necesario cuando los fines sean culturales, educativos y de publicaciones. Incluso esto, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las escuelas entras y están las fotografías de los niños, ¿no? Pero ahí entraría lo que nos dice el último párrafo, ¿no? Los últimos renglones. Dice, lo anterior no será necesario cuando los fines sean culturales, educativos o publicaciones sin fines de lucro, ¿no? No están obteniendo nada por las fotografías, nada, ¿no? Ok, nos vamos a lo que nos dice el artículo 92. Entonces, ¿por qué cuando es el de Día Naranja, no sé si Ajá, cuando fue de noviembre, entonces que ellos pueden sacarle fotos sin previa autorización ¿a quién es? a una mujer? Ahí entraría lo que nos dice el siguiente artículo. Bueno, yo cuando me sacaron fotos, sí me dijeron, ¿qué autorización tuya identifica? Ajá. Pero yo creo que ahí por la menor, ¿no? Para proteger los derechos de la menor. Sí, Acá, mira, acá, el retrato de una 87. persona. Ay, 87. El retrato de una persona solo puede ser usada o publicada con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien lo otorgó, quien en su caso responderá por los daños y prejuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Cuando a cambio de una remuneración una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior y no tendrá derecho a revocarlo, siempre que se utilice en los términos y para los fines pactados. No será necesario el consentimiento a que se refiere este artículo cuando se trata del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea colgada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos. Los derechos establecidos con las personas retratadas durarán 50 años después de su muerte. Ah, pues es como Ajá, acá lo entra. portero. Ajá. Sí, acá entraría, ¿no? Igual Sí. entraría acá lo que tú comentabas, ¿no? O sea, se podría tomar la fotografía sin tu permiso, pero cuando hay un grupo muy numeroso que no sea fácil identificarte, ¿no? Y así te pagan, si nos pagan, pues no hay ningún problema, adelante. No vamos a pagar. Ya ves, compañera, pudimos habernos Sí, ya haber después hecho me enteré que de... hasta salía el periódico. Ah, sí, porque era de lo del naranja, es que del día 25 de de... noviembre. ¿Pero qué se celebra ahí? ¿O qué se conmemora? Lo del... Lo de naranja de la no violencia. La no violencia es esa, ajá. Mm.
nos retrataron para indígena. Ajá. Yo estaba haciendo mi servicio ahí. ¿Ahí llevaste a la niña? Hasta eso. Sí, hubieras comprado la foto. Bueno, ok, vámonos al 92 y 92 bis. Dice 92. Salvo pacto en contrario, el autor de una obra de arquitectura no podrá impedir que el propietario de esta le haga modificaciones, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. Artículo 92 bis. Los autores de obras plásticas y fotografías tendrán derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda reventa que de las mismas se realice en pública subasta, en establecimiento mercantil o con la intervención de un comerciante o agente mercantil, con excepción de obras de las obras de arte aplicado. Ay, ya, Les digo, ajá, porque se me uno, olvidó. la mencionada participación de los autores será fijada por el Instituto en los términos del artículo 212 de la ley. 2. El número establecido en este artículo es irrenunciable. Se transmitirá únicamente por sucesión motriz, causa y se extinguirá transcurridos 100 años a partir de la muerte o de la declaración de fallecimiento del autor. 3. Los subastadores titulares de establecimientos mercantiles o agentes mercantiles que hayan intervenido en la renta deberán notificarla a las sociedades de gestión colectiva correspondiente, o en su caso el autor o sus derechohabientes en el plazo de 2 meses y facilitarán la documentación necesaria para la práctica de la correspondiente liquidación. Asimismo, cuando actúe por cuenta o cargo del vendedor, responderán solidariamente con este del pago del derecho. A cuyo efecto retendrá el precio de la participación que proceda en se considerará depositarlos del importe de dicha participación. Ok, bueno, acá qué es lo que tenemos. Acá por lo que hace a esta situación tenemos que, bueno, si nosotros encargamos una obra, como nosotros estamos encargando la obra, pues también somos dueños de esa obra, ¿no? De esa obra, ¿no? Tenemos nosotros que entonces somos dueños de esa obra, así como el autor, ¿no? Como el autor de la obra. Y acá tenemos entonces que el autor solo se va a encargar de la realización material, siguiendo las instrucciones del que está comisionando la obra. Tenemos que la persona que participe en la creación de la obra de forma remunerada tendrá derecho a que se mencione expresamente su calidad de autor, de artista, intérprete o ejecutante, pero no será el titular de los derechos de explotación comercial de la obra, ni tampoco va a poder impedir lo que es su divulgación. Si la obra es realizada por encargo, y si esta obra es musical, el autor, el artista, el intérprete o el ejecutante tiene derecho a recibir el pago de regalías que se generen por la comunicación de la obra. Sí, pero bueno, estas regalías pues van a ser menor que el que tiene derechos a recibir el autor, ¿no? Eso. Porque igualmente tienen participación en esa obra. Sí, ahí le corresponde, ¿no? Ok, vámonos ahora con lo que nos dice el artículo 173. 173. Oye, ¿sí te da tiempo?
Sí, primero si quieres. Dice, el de las reservas de los derechos al uso exclusivo. Artículo 173. La reserva del derecho es una facultad de usar y explotar en su forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas definitivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a algunos de los siguientes géneros: publicaciones periódicas, editadas en parte susceptiva, con variedad de contenido y que pretende continuarse indefinidamente; difusiones periódicas, emitidas en parte susceptiva, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse; personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos; personas o grupos dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias. Contemplan un mecanismo novedoso y su protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio en condiciones más favorables que las que normalmente se encuentra en el comercio. Se exceptúa el caso de los anuncios comerciales. Ok, bueno. Ok, bueno, bueno, este artículo 173 lo tenemos que relacionar con el 174. Acá nos dice, el instituto expedirá los certificados respectivos y hará la inscripción para proteger las reservas de los derechos a que se refiere el artículo anterior. Ok, bueno. En el 176 nos señala, para el otorgamiento de las reservas de derechos, el instituto tendrá la facultad de verificar la forma en la que el solicitante pretende usar el título, nombre, denominación o características objeto de reserva de derechos, a fin de evitar la posibilidad de confusión con con otra obra previamente otorgada. Acá tenemos que, por lo que hace a las normas que nos señala la Ley Federal de Derechos de Autor, tenemos que no existen normas concretas, ¿no? Por lo que hace a los derechos de autor, ni tampoco en la Ley Federal de Trabajo para su regulación. Entonces, acá en esta situación tenemos que acudir a lo que nos dice el Código Civil Federal. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en el Código Civil Federal tenemos que checar lo que son la normatividad que regula el contrato de obra a precio alzado, el contrato de compraventa de cosa futura y el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Sí? Acá estamos hablando de a quién le corresponde la titularidad de la obra intelectual en reservas al uso exclusivo, realizadas bajo encargo, ¿no? Acá tenemos, por lo que hace el contrato de obra a precio alzado, recordemos, ¿no? Acá, ¿en qué consiste este contrato? Bueno, acá tenemos que una persona encomienda a otra persona la realización de una obra mueble o inmueble a cambio de un pago, ¿sí? Acá tenemos entonces que el dueño encarga la obra a otra persona, esta otra persona va a realizar la obra y a cambio de la realización de la obra se le va a pagar una cantidad, ¿no? En este contrato, bueno, tal y como señalamos, el dueño va a ser el propietario del producto obtenido y por lo tanto, él podrá solicitar el registro de la reserva al uso exclusivo, al uso exclusivo a su nombre, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos del contrato de compraventa de cosa futura, acá tenemos que bueno, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Código Civil Federal, tenemos que es lícito realizar un contrato de compraventa de una cosa o derecho en el futuro, siempre que quede especificado el derecho o la cosa a transferir, así como la cantidad que se va a pagar en dinero. Acá tenemos entonces que el vendedor está obligado a entregar la reserva al uso exclusivo en el tiempo. Acá tenemos entonces que el vendedor está obligado a entregar la reserva al uso exclusivo al comprador en el tiempo pactado, a cambio del precio acordado. Acá tenemos entonces que en este contrato la titularidad de la reserva autorial
autoral será del comprador, puesto que el vendedor, a cambio de un pago, transmite la titularidad de la reserva. ¿Sí? Acá bueno, pero acá tomando en cuenta lo que nos dice el artículo 173 y 174 de la Ley Federal de Derechos de Autor, el comprador tiene que registrar la reserva ante el instituto, ante el instituto, ¿no? A efecto de poder obtener la exclusividad en su uso y explotación. Ello en términos de lo que nos dice el artículo 173 y 174. Y por último, hablábamos de lo que era el contrato de prestación de servicios profesionales. Acá recordemos en qué consiste este contrato. Bueno, acá tenemos que hay una persona, esta persona se llama profesional o profesor y él se obliga a prestar un servicio técnico a favor de otra persona, ¿no? Esta persona es la que recibe el nombre de cliente. Va a prestar este servicio técnico y el cliente a cambio le va a dar una retribución, lo que conocemos como honorarios. En este contrato de prestación de servicios profesionales vamos a tener que el profesionista presta servicios de carácter técnico, artístico, científico o profesional de carácter intelectual, como sería resolver consultas o dar asesoramientos, pero también puede asesorar en la realización de una reserva, ¿no? Con este contrato se podría contratar a un profesionista para que elabore una obra, ¿no? Por lo tanto, acá vamos a tener que la titularidad del registro va a pertenecer al cliente, toda vez que el profesionista está recibiendo un pago por su asesoría. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces, de acuerdo a los contratos que acabábamos de mencionar, acá el comprador, vamos a tener que no tienen obligación de pagar ninguna indemnización adicional al creador de la obra, toda vez que ellos fueron contratados por el dueño, ¿no? Por el cliente. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, eso sería por lo que hace a los derechos de autor. Eh, También tenemos acá que vamos a tener acá entonces que los inventos realizados bajo una relación laboral en los cuales el patrón contrata al trabajador para hacer un invento, la titularidad del mismo, de este invento, pues bueno, lo va a tener el patrón, pero el trabajador tiene derecho a ser reconocido como inventor y a participar de las utilidades de su explotación si el pago recibido no es proporcional a las ganancias que el patrón obtuvo que el patrón obtuvo con la explotación de su invento. Tenemos también acá que de acuerdo a lo que acabamos de ver, por lo que hace a la titularidad de los inventos, no solicitados por el patrón, pero realizados por el trabajador bajo una relación laboral, serán propiedad del trabajador, pero el patrón tendrá el derecho del tanto sobre esta creación. Tenemos que también que no existen disposiciones por lo que hace a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ni la Ley Federal de Trabajo, ni el Código Civil Federal, que regulen la titularidad de los signos distintivos realizados bajo una relación laboral. Por lo tanto, se va a tener que estar a lo pactado en el contrato que rija la relación laboral. Ok, bueno, esto sería todo por lo que hace a los derechos de autor. Y bueno, hasta acá nos quedamos y nos estaremos escuchando en la siguiente clase. El cuestionario para lo que es el examen lo tendrían el día lunes, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, compañero. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.